¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar por pensar de una manera que no coincide con lo que el mundo espera de ti? Tal vez te han dicho que dejes de lado tus emociones y seas más lógico, o te han señalado como demasiado sensible cuando buscas significados más profundos en las cosas. La forma en que piensas, tomas decisiones y te relacionas con el mundo está determinada por una parte fundamental de ti, una que define tu perspectiva en la vida. Desde pequeños, hemos sido moldeados por el entorno que nos rodea. Nuestros padres, maestros y la sociedad en general nos han enseñado qué está bien y qué está mal, qué debemos valorar y cómo debemos pensar. Si eras el niño lógico, te dijeron que conectaras más con tus emociones. Si eras más emocional, te animaron a no ser tan sensible. Si tenías una imaginación desbordante, te llamaron soñador. Y si te enfocabas en los detalles, te consideraron rígido. Este proceso de socialización nos empuja a seguir un camino que, en muchos casos, no es el que realmente resuena con nuestra naturaleza más profunda. Crecimos bajo la expectativa de ser lo que los demás querían que fuéramos, sin cuestionar si esa era realmente nuestra verdadera esencia. ¿Y si te dijera que esa expectativa, esa forma de pensar que has asumido como propia, no es tuya en absoluto? Carl Jung hablaba de los diferentes tipos de personalidad, pero no solo para etiquetar. Su mensaje era claro. Comprender tu tipo no se trata de clasificarnos, sino de entender cómo nuestra mente funciona, de dar un paso atrás y observar nuestra manera de pensar desde una nueva perspectiva. Porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, cómo tomas decisiones y qué te impulsa, entonces puedes empezar a vivir una vida que realmente resuene contigo, libre de expectativas externas. El verdadero poder radica en conocerte a ti mismo, en comprender quién eres más allá de lo que te dijeron que fueras. Pero aquí está la parte que nadie te dice: tu función dominante de personalidad no es la única parte de ti que importa. Escondido debajo de la superficie, en las profundidades de tu inconsciente, se encuentra algo mucho más importante, algo que podría explicar por qué siempre has sentido que faltaba algo, porque saber cómo piensas es una cosa, pero comprender lo que has estado ignorando toda tu vida, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Así que comencemos. ¿Qué tipo eres? Porque ya sea que te des cuenta o no, ya lo ha hecho. Moldeó todo sobre ti. Antes de profundizar en las 4 funciones básicas de la personalidad, hay algo aún más fundamental que define cómo interactúas con el mundo. Jung identificó 2 actitudes principales que moldean cómo dirigimos nuestra energía mental. Introversión, enfocada en el mundo interior, introspección y pensamiento profundo. Extroversión, orientada hacia el mundo exterior, interacción social y estimulación externa. La mayoría de la gente asume que ser introvertido significa tímido y reservado, mientras que ser extrovertido significa ruidoso y extrovertido. Pero esto es un concepto erróneo. Un introvertido puede ser muy seguro, pero se recarga estando solo, procesando sus pensamientos internamente. Un extrovertido puede disfrutar de la soledad, pero obtiene energía de la interacción y el compromiso externos. Jung creía que ninguno es mejor o peor. Simplemente son formas diferentes de experimentar la realidad. Pero aquí es donde se pone interesante. Tu personalidad. No se trata solo de introversión o extroversión. Estas 2 actitudes actúan como una puerta a algo mucho más profundo. Las 4 formas principales en que procesamos la realidad. Las 4 funciones de la personalidad. Jung descubrió que cada persona tiene una forma dominante de interpretar el mundo. Él dividió esto en 4 funciones distintas, pensando, la función de la lógica y el análisis. Piensa en priorizar estructura, resolución de problemas y verdad objetiva, sintiendo la función de valores y emociones,
Los sentidos se centran en las relaciones, la armonía y lo que se siente moralmente correcto. Sensación, la función de la realidad tangible. Los sentidos confían en sus 5 sentidos, confiando en hechos concretos y experiencias inmediatas. Intuición, la función del significado abstracto en los tibos. Miran más allá del presente, buscando patrones y posibilidades ocultas. Cada uno de nosotros tiene una función dominante que influye en cómo vemos el mundo. Pero aquí está la pregunta: ¿realmente sabes cuál es la tuya? ¿O has sido condicionado a suprimirla? Porque si has estado viviendo fuera de tu verdadera función, tu vida podría sentirse más agotadora de lo que debería ser. Las decisiones podrían sentirse forzadas. Tus interacciones podrían sentirse antinaturales. Pero una vez que descubres tu función dominante, todo comienza a tener sentido. Comienzas a entender por qué piensas, cómo lo haces, por qué ciertas cosas te agotan y por qué otras te hacen sentir vivo. Hasta que haces consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Jung creía que la mayoría de las personas nunca comprenden completamente su función dominante porque la sociedad los empuja a ser algo que no son, pero reconocer cómo procesas el mundo puede traer más claridad a tus decisiones, relaciones y crecimiento personal. Comenta a continuación. ¿Crees que eres un pensador, sentido sensor o intuitivo? Lo que ha moldeado la forma en que experimentas el mundo. Y si estás interesado en aprender más sobre las ideas de Jung y cómo se aplican a la vida cotidiana, considera suscribirte para obtener más información. La teoría de la personalidad de Jung no se detiene en las 4 funciones básicas. Cada una de estas, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, que pueden manifestarse de 2 maneras distintas. Externamente enfocada en el mundo exterior, extroversión, o internamente enfocada en la reflexión personal, introversión. Esto crea 8 tipos de personalidad distintos, cada uno con una forma única de procesar la realidad. Comprenderlos no se trata solo de identificarte a ti mismo. Se trata de darte cuenta de cómo has sido moldeado por estos patrones inconscientes. Algunas personas, por ejemplo, operan principalmente a través del pensamiento extrovertido. Buscan la eficiencia de la estructura y resultados mensurables. Sus mentes funcionan como un ingeniero que diseña un sistema perfecto, asegurando que todo funcione de acuerdo con la lógica y el orden. Los hechos guían sus decisiones y confían en los métodos probados por encima de los sentimientos personales. Pero su afán de eficiencia puede hacerlos desdeñar las emociones al verlas como distracciones en lugar de partes esenciales de la experiencia humana. Su fortaleza radica en su capacidad para crear sistemas que funcionan, pero su debilidad es no ver el costo humano de esos sistemas. Otros funcionan a través del pensamiento introvertido, donde la lógica se internaliza y se analiza en profundidad. Estos individuos no solo aplican reglas, las deconstruyen, cuestionando cada suposición hasta que solo queda la verdad más pura. A diferencia de sus contrapartes extrovertidas, están menos preocupados por organizar el mundo exterior y más enfocados en refinar su marco interno de conocimiento. Pueden pasar horas perdidos en sus pensamientos, perfeccionando su comprensión de un concepto antes de decir una palabra al respecto. Si bien esto los hace brillantes para resolver problemas complejos, también puede hacerlos parecer desconectados, perdidos en sus propias mentes, luchando por llevar sus conocimientos a la práctica. Luego están aquellos que lideran con sentimientos extrovertidos, personas cuya mayor preocupación es la armonía, la conexión y el equilibrio emocional. Su capacidad para leer una habitación es casi instintiva, detectando cambios de humor antes de que alguien más lo note. Se adaptan sin esfuerzo a las expectativas sociales, sabiendo intuitivamente qué decir para que los demás se sientan vistos y comprendidos.
Pero esta profunda empatía tiene un costo. Pueden perderse en las emociones de los demás, descuidando sus propias necesidades en su búsqueda de mantener la paz. Prosperan en roles donde se valora la inteligencia emocional, pero cuando se ven obligados a entornos que exigen una lógica fría, pueden sentirse perdidos como si estuvieran despojados de sus fortalezas naturales. En contraste, los tipos de sentimiento introvertido no buscan la validación externa. Navegan por la vida guiados por una brújula moral interna. Toman decisiones basadas en lo que sienten profundamente correcto en lugar de lo que es socialmente aceptado, mientras que un sensible extrovertido se adapta al mundo. Un sensible introvertido se mantiene firme negándose a traicionar sus convicciones internas. Crean movimientos artísticos y filosofías arraigadas en la verdad personal. Pero su profundidad de sentimiento también puede aislarlos, porque si sus valores son demasiado diferentes de los que los rodean, pueden tener dificultades para expresarse, sintiéndose como si existieran en un mundo que no los comprende. Más allá de pensar y sentir, algunas personas experimentan el mundo principalmente a través de la sensación extrovertida. Estos son los realistas, los hacedores prácticos, los que están completamente arraigados en el momento presente. No teorizan sobre la vida, la experimentan. Cada color, textura, sabor y sonido se absorbe en alta definición. Prosperan en entornos de ritmo rápido, donde su capacidad de reaccionar instantáneamente les da una ventaja. Pero este enfoque en el presente puede dificultar la planificación a largo plazo. Pueden perseguir una emoción tras otra, siempre en movimiento. Nunca se detienen a reflexionar sobre hacia dónde se dirigen en el otro extremo del espectro. Los tipos de sensación introvertida procesan el mundo a través de la memoria personal y la experiencia pasada. Confían en lo que es familiar, en lo que ha sido probado y en lo que ha resistido la prueba del tiempo. Sus mentes funcionan como un vasto archivo, recordando detalles que otros pasan por alto. Encuentran consuelo en la tradición, en la estructura, en lo conocido. Pero si bien su confiabilidad es inigualable, también pueden resistir el cambio aferrándose al pasado, incluso cuando el mundo que los rodea avanza. Luego, están aquellos impulsados por la intuición extrovertida. Visionarios que no viven en el presente, sino en la posibilidad. Donde otros ven lo que es, ellos ven lo que podría ser. Las ideas inundan sus mentes constantemente y prosperan en la exploración, la invención y el descubrimiento de nuevas conexiones. Se mueven de un concepto a otro con una curiosidad implacable, siempre buscando algo más allá del horizonte, pero su energía puede ser caótica, dejando proyectos sin terminar a medida que las nuevas ideas los llevan en diferentes direcciones. Su desafío es aprender a fundamentar sus visiones en la realidad. Por último, la intuición introvertida funciona como un fuego que arde lentamente. Es tranquila, intensa y profundamente perspicaz. Estos individuos experimentan realizaciones repentinas que parecen surgir de la nada, pero en realidad han estado procesando patrones inconscientemente durante mucho tiempo. No solo ven el mundo como es, sienten hacia dónde va. Sus percepciones pueden parecer casi proféticas, como si entendieran las cosas antes de que sucedan, pero debido a que su proceso de pensamiento es tan interno, a menudo luchan por explicar cómo llegaron a sus conclusiones, dejando a los demás asombrados o confundidos. Cada uno de estos 8 tipos representa una forma diferente de interactuar con el mundo, pero nadie es puramente un tipo. Jung creía que todos tenemos una función dominante, en la que más confiamos, pero también tenemos funciones más débiles que operan en segundo plano. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Nuestra función más débil, la que suprimimos, tiene la clave para equilibrar. Muchas de nuestras luchas no provienen de nuestro tipo dominante, sino de descuidar las partes de nosotros mismos que hemos ignorado. Así que la pregunta no es solo qué tipo eres. Nuestra personalidad no es solo una función. Es una jerarquía de procesos mentales que trabajan juntos en un delicado equilibrio. Algunas funciones toman la iniciativa y moldean la forma en que piensas e interactúas con el mundo. Otras operan en segundo plano, influenciándote de maneras sutiles. Y luego está la función que apenas notas, la que está enterrada tan profundamente en tu inconsciente que, si no se controla, puede convertirse en tu mayor debilidad. Jung creía que cada persona tiene una función dominante, aquella en la que confía más naturalmente. Esta función actúa como el protagonista de tu psique. Los pensadores se guían por la lógica, los sensibles por las emociones y los valores, los sensores por lo tangible y los intuitivos por las posibilidades más allá de lo inmediato. La función dominante se desarrolla temprano y filtra cómo experimentas el mundo. Además de la función dominante, está la función auxiliar, que juega un papel clave al equilibrar la personalidad. Por ejemplo, un pensador puede tener el sentimiento como función auxiliar, lo que le permite conectarse con sus emociones cuando la lógica no es suficiente. Un intuitivo puede tener la sensación como auxiliar para mantenerse conectado con la realidad. La función terciaria es menos desarrollada y se encuentra en segundo plano, apareciendo ocasionalmente. Algunos la desarrollan con el tiempo, mientras que otros casi no la reconocen. Por ejemplo, un pensador extrovertido podría tener la intuición como terciaria, lo que genera momentos creativos, pero sigue siendo menos prominente. Finalmente, la función inferior es la menos comprendida y tiene el mayor potencial de crecimiento. Es como una sombra que se resiste al control y se revela en momentos de estrés o lucha emocional. Por ejemplo, un sensor extrovertido podría tener la intuición como función inferior, lo que dificulta trabajar con ideas abstractas o pensar a largo plazo. Un pensador dominante puede tener el sentimiento como su eslabón más débil, lo que hace que las situaciones emocionales sean abrumadoras o difíciles de navegar. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque, si bien la función inferior puede sentirse como una debilidad, también representa la pieza que falta en tu crecimiento personal. Jung creía que el proceso de individuación, o volverse completo, requiere integrar las partes de nosotros mismos que hemos ignorado. La mente se resiste a esto porque es incómodo salir de nuestra zona de confort. Una persona lógica puede sentirse incómoda explorando sus emociones, y una persona emocional puede evitar confrontar la lógica. Ignorar nuestras funciones débiles nos deja atrapados en una versión rígida de nosotros mismos. Es importante reflexionar sobre momentos en los que nuestra forma habitual de pensar no funciona. Si eres un intuitivo, podrías sentirte perdido en los detalles prácticos, o si eres un pensador estructurado, podrías encontrar dificultades en momentos que requieren sensibilidad emocional. Estos momentos de frustración son señales de que tus funciones más débiles necesitan atención. El crecimiento personal implica desarrollar esas funciones fuera de nuestra zona de confort. Practicar la lógica, si eres sensible. Ser emocionalmente abierto si eres pensador. Aprender a pensar abstractamente si eres sensorial. Y vivir en el presente si eres intuitivo. Puede ayudarte a expandir tu visión y mejorar el equilibrio personal. Jung no creía en cambiar quién eres, sino en expandir quién eres. Tu función dominante es tu fortaleza, pero el verdadero crecimiento psicológico radica en integrar las partes de ti mismo
que has ignorado. La mente inconsciente influye profundamente en nuestras decisiones, miedos y comportamientos, lo que nos lleva a vivir bajo una ilusión de control. Dentro de la mente inconsciente, Jung identificó la sombra, los aspectos de nosotros mismos que reprimimos, como la ira, el egoísmo o la vulnerabilidad, porque nos enseñaron a ignorarlos. Estos aspectos no desaparecen, sino que se hunden en el inconsciente, influyendo en nosotros sin que lo sepamos. La sombra, tarde o temprano, se filtra a nuestra consciencia, de maneras inesperadas a través de repentinos estallidos de ira, patrones de autosabotaje o una aversión inexplicable por otros que reflejan algo que nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Cuanto más lo ignoramos, más fuerte se vuelve su influencia. Jung veía la sombra no como algo a temer, sino como una clave para la autoconciencia. El objetivo no es eliminarla, sino comprenderla e integrarla en nuestra identidad. Al enfrentar las partes de nosotros mismos que nos desagradan, ganamos plenitud. Reconocer las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestra personalidad nos permite liberarnos de patrones que no sabíamos que nos controlaban, iniciando la verdadera autocomprensión. Comprender los tipos de personalidad de Jung no es solo teórico, sino una herramienta práctica que puede transformar la forma en que manejamos relaciones, decisiones profesionales y desarrollo personal. Los conflictos y malentendidos suelen surgir porque las personas procesan la realidad de manera diferente. Reconocer estas diferencias puede mejorar la comunicación, la toma de decisiones y la vida en general. Por ejemplo, en las relaciones, un pensador y un sensible pueden chocar, ya que el pensador prioriza la lógica y el sensible busca la conexión emocional. Una vez que se comprenden, pueden encontrar un balance, reconociendo que las emociones también son inteligentes y que la lógica no rechaza la emoción, sino que es una forma distinta de ver el mundo. En las carreras, conocer tu función dominante puede marcar la diferencia entre sentirte atrapado o prosperar. Un sensor extrovertido podría sentirse limitado en un trabajo teórico y lento, pero sobresaldría en uno práctico y rápido, mientras que un intuitivo introvertido podría sentirse agotado en un entorno social constante, pero prosperaría en un rol estratégico. La resolución de problemas también varía según el tipo. Los pensadores extrovertidos dividen los problemas en pasos y aplican datos externos, mientras que los pensadores introvertidos analizan internamente antes de decidir. Los intuitivos buscan soluciones abstractas, mientras que los sensores se enfocan en resultados prácticos inmediatos. Reconocer estas tendencias mejora tanto la eficiencia individual como el trabajo en equipo. La autoconciencia es poderosa. Al entender cómo piensas, aprendes y te comunicas, dejas de forzarte a encajar en roles que no se ajustan, dejas de resentir a los demás por ser diferentes y comienzas a vivir de una manera más natural, sin trabajar en contra de tu mente. La teoría de la personalidad de Jung ha influido profundamente en la psicología moderna, pero muchas de sus ideas se han simplificado o malinterpretado. Un error común es pensar que los tipos de personalidad de Jung son rígidos y limitantes. En realidad, Jung los veía como tendencias psicológicas fluidas, no etiquetas fijas. Todos tenemos acceso a las 4 funciones, con una dominante, pero las otras también juegan un papel importante en nuestra toma de decisiones. Ignorar estas funciones puede crear una visión desequilibrada de uno mismo y dificultar el crecimiento en áreas débiles. El trabajo de Jung clasificó las personalidades en 16 tipos, pero Jung nunca pensó que su tipología fuera estática. La personalidad, para él, es un proceso de desarrollo continuo, denominado individuación.
donde integramos diferentes aspectos de nosotros mismos a lo largo de la vida. En cuanto a la introversión y la extroversión, Jung las veía como la dirección de nuestra energía mental, no como sinónimos de timidez o sociabilidad. Al entender las teorías de Jung correctamente, obtenemos un marco más preciso para comprender la mente humana y los tipos de personalidad. Jung creía que la mayoría de las personas no llegan a ser quienes realmente son, ya que se identifican solo con una parte de su psique y rechazan las demás. La individuación es el proceso de integrar todas las partes de uno mismo para volverse completo, no para superar defectos, sino para alcanzar la autorrealización. Este proceso requiere confrontar las partes reprimidas de nosotros mismos, como emociones ignoradas o ambiciones temidas. La individuación no busca complacer a los demás, sino lograr armonía interior. Las personas que pasan por este proceso no solo actúan con lógica o emoción, sino que saben cuándo confiar en cada una. No están atrapadas en un solo rol, sino que se mueven libremente entre diferentes aspectos de sí mismas. La mayoría vive vidas fragmentadas, pero quienes completan la individuación alcanzan un estado de claridad interior donde sus pensamientos, emociones y acciones se alinean. Como dijo Jung, el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres, y la individuación es un camino disponible para todos los que se atrevan a mirar hacia adentro. Si este video te hizo cuestionar cómo piensas o sientes, eso significa que estás comenzando un viaje de autodescubrimiento. Comprenderte a ti mismo es un proceso continuo. Si encontraste valor en esta discusión, considera suscribirte. Estas ideas son solo el comienzo, y aún hay mucho más por descubrir. Comenzamos con una simple pregunta: ¿quién eres? Pero como hemos visto, la respuesta no es tan simple. Tu personalidad no es solo una forma de pensar o una categoría rígida. Es una interacción compleja de fortalezas, debilidades y aspectos ocultos esperando ser descubiertos. El trabajo de Jung nos recuerda que el crecimiento no se trata de elegir entre lógica y emoción, o intuición y estructura. Se trata de integrar cada parte de ti mismo, lo consciente y lo inconsciente. La individuación no busca que te conviertas en alguien nuevo, sino en aceptar a la persona que siempre has sido bajo la superficie. Así que te dejo con una pregunta final. ¿Qué aspecto de tu personalidad explorarás a continuación? Y si quieres profundizar, te animo a leer Los tipos psicológicos de Jung, Así habló Zaratustra de Nietzsche, o Meditaciones de Marco Aurelio para ver cómo otros pensadores abordan el autoconocimiento. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.